La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos para escuchar testimonios, ejemplos, actividades, lo que nuestros jóvenes... Y también no se olviden que en la familia, que eso es muy importante. Por eso nuestro programa siempre Jóvenes para los jóvenes, pero también en familia. Y para aquellos que son jóvenes y que también comienzan a formar su familia. Todo esto es importante desde el testimonio, desde el ejemplo, lo que hemos recibido, lo que vamos recibiendo de nuestros padres, lo que vamos recibiendo en nuestra familia. Y después que nosotros también, como pareja joven o como casados jóvenes, también vamos inculcando y dejando en nuestros chicos, en nuestros hijos. Hoy nos encontramos aquí con una invitada especial. Vamos a hablar un poco sobre sus actividades. Vamos a hablar un poco sobre todo también del testimonio de vida y todo lo que van realizando como siempre hacemos con nuestros jóvenes. Entonces le damos la bienvenida a nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Muchas gracias, padre. Gracias por la invitación. Bueno, entonces lo primero que hacemos es siempre preguntar, ¿verdad? A ver tu nombre, tu familia, cuántos hermanos son, de dónde venís, y después ya te vamos a ir preguntando sobre lo que estás haciendo, es decir, sobre tu realidad de profesional, si es que sos profesional, ¿verdad? En el estudio, y sobre todo también después ir entrando sobre la familia. ¿Qué tal, padre? Muchas gracias por la invitación. Yo soy Victoria Vallejos. Soy licenciada en Relaciones Internacionales. Sí. ¿Cuántos años tenés, Victoria? Acabé de cumplir 29 años. 29 sí. años. ¿Cuándo fue tu cumpleaños? A ver, pues así te podemos dar regalo todavía o ya no. Yo creo que sí. ¿Así? El 6 de enero fue mi cumpleaños. Entonces pasó, ahora estamos todavía hace tan poquito, cerquita. Rascando los 30. ¿Aceptás todavía los regalos? Claro que sí, todo el mes de enero. Todo el mes de enero. Sí. Qué bien. Sí. Bueno, entonces me dijiste especialista, licenciada. Yo soy licenciada en Relaciones Internacionales. Ya. Actualmente vivo en la ciudad de Ñemby. Tengo, mis papás, mi mamá, mi papá, todos vivimos ahí. Somos 4 hermanos. Yo soy la segunda, mi hermano mayor ya tiene 42 años, él es periodista. Yo soy licenciada en Relaciones Internacionales. Mi hermano, el que sigue, está estudiando en la carrera de Aeronáutica Civil en la Politécnica. Y mi hermana, la más pequeña, que ya no es tan pequeña, tiene 25 años, pero para mí es pequeñita. Ella es licenciada en diseñadora industrial. Diseñadora industrial. Entonces toditos son profesionales, sí, entonces están en camino, o por lo menos en camino. Están en camino. ¿Y tu hermano qué dijiste? Aeronáutica. Aeronáutica Civil, sí, está ya en el tercer año. ¿Eso para qué sirve? ¿Para hacer volar aviones o sí, qué? O sea, es una rama muy amplia de la aviación. O sea, realmente él lo que le gusta toda la parte mecánica, todo lo que tenga que ver con arreglar aviones, motores, la parte eléctrica. Para eso él está. Y cuando era chiquitito siempre desarmaba todos sus camioncitos. Sí, que todos los camiones que tenía, o sea, que le regalaban por su cumpleaños. Él desarmaba solito y volvía a armar. No quedaba igual, pero al menos lo intentaba. Sí. Esperemos que ahora lo haga bien. Sí. Espero que lo haga los aviones, sí. Está bien. Es un campo que se está abriendo en nuestro país. O sea que ustedes son 4 hermanos. Sí, somos 4 hermanos, 2 nenas y 2 varones. Vos sos la segunda, sí. Entonces qué bien, qué interesante. Sí. Y con esa. ¿Y estás trabajando? Sí, actualmente estoy trabajando. Estoy en el área de marketing, publicidad y ventas de laboratorios éticos. Ya. Y estamos con el tema de lanzamiento de nuevos productos, toda la parte de ventas en sí, que tenga que ver con la mercadotecnia. Y estamos creciendo realmente en ese rubro y todo el tema del rubro que tenga que ver con la farmacéutica a nivel nacional e internacional, porque nuestros productos también se exportan. Claro. Interesante. Bueno, sí. Eso ya una publicidad, después le voy a ir a cobrar a éticos, entonces, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, y vos estás en el marketing también. Sí, en el área de marketing. Área de marketing. Qué interesante. Bueno, y entonces, y algo más así de tu vida, un poco de tu compromiso con tu comunidad.
Bueno, yo estoy casada. Hace 4 años, este 18 de enero cumplimos 4 años con mi esposo. Ya. Sí, tengo 2 hijos. O sea que hace poco entonces, felicidades, Sí. entonces, 4 años ya de nuevo, sí. Hace 4 años ya que estamos casados. Tenemos 2 hijos. Ah, mira qué el lindo. mayor se llama Agustín y el más chiquitito es Arturo. Ya. Y de cariño le llamamos Arturito. En serio, Sí. sí, sí, sí. 3 años. Y soy catequista. Trabajo para una capilla cercana a casa que se llama San Roque González Santa Cruz. Ya. ¿Estuviste como catequista o seguís todavía ahora? Estuve como catequista estuviste. y por motivos laborales lastimosamente me tuve que apartar, pero Sí, espero sí. retomar nuevamente este año, si me Ah, sí. permite. Ya vas a retomar. Sí. 2024. 2024 El año que le será. dedicamos a María Auxiliadora, ¿verdad? Sí. 24. Y yo amo trabajar con niños, o sea, empecé con Pasito de Jesús, iniciación, después ya fui para CAFA Sí. 1 y después con los mismos chicos de CAFA 1 seguimos hasta terminar CAFA 2. Lastimosamente yo no pude completar eso, Sí. pero llegué con ellos hasta CAFA 1, que es la iniciación para la A iniciación. ver un poco, eso me vas a explicar un poco, Victoria, porque ahí me perdí. O sea, el primer, ¿cómo era el nombre? Me dijiste de los niños. Nosotros empezamos Pasito de Jesús, que es la iniciación cristiana. Ah, ya. Ahí nosotros hablamos sobre... Porque es un nombre nuevo, para mí es Sí. un nombre nuevo. Yo siempre lo que escucho es Cabeví, lo que me dicen No, siempre, Cabeví. camino, ¿verdad? Y vida. Sí, Cabevilla viene posterior a la primera... Posterior. Pero comunión. esto hace parte de ese grupo, ¿o no? Sí, es todo un grupo. Ya. Nosotros dividimos, segmentamos la educación cristiana Ya. de manera que sea más accesible para los niños entender cómo va desde la creación, Sí. que empezamos con Adán y Eva, y luego posteriormente, ya cuando viene Jesús, el camino posterior a la muerte de Jesús. Entonces nosotros empezamos desde iniciación, empezamos con todo lo que es la creación. En Cabeví empezamos con los pasos de Jesús Ya. y luego CAFA 1 y CAFA Por 2. eso camino, ¿verdad? Y vida, Sí. ¿verdad? Cabeví, Después, entonces los pasos de Jesús. Sí, después antes de Cabeví viene CAFA 1, que... ¿Qué será CAFA? CAFA. ¿Familiar? ¿Catequesis Sí, familiar? ¿O qué será? Sí, catequesis familiar. Porque CAFA me suena, no va a ¿Por qué poner el es otro catequesis Cabeví, familiar? CAFA. Porque no solamente los niños se Ah, tienen ya, que preparar, o sea, es una preparación hijo y padre. A la par que nosotros tenemos los encuentros Sí. son los sábados, también los padres tienen su encuentro con los padres guías. Sí. Entonces, para que un niño pueda crecer en la fe, necesita también padres que se estén nutriendo de fe. Ya. ¿Y vos a los cuántos años entonces comenzaste, Victoria, a ser catequista? Yo empecé a los 17. A los 17. Sí. Y ahora Cuando tenés empecé, 29, me dijiste. sí. 29, o sea, 12 años. Sí. Pero dejaste un tiempito, Sí, ahora dejé vas a en volver. 2023. Ya. Y entonces ahora vas a seguir de nuevo. Sí. Con Sí, los niños. con ¿Y siempre estuviste con los niños? Siempre estuve con los niños, porque me pareció, yo a los niños le tengo en un concepto como arbolitos. Si a los pequeños vos le regás, le criás con amor, le das mucha fortaleza, le das confianza, entonces no hay probabilidad a que crezcan árboles torcidos. En serio. Entonces, lo mejor que tenemos es cuidar la infancia de nuestros pequeños. Y esos Para niños, que- a ver, vos te iba a preguntar, esos niños, por ejemplo, que vos le estuviste educando, ¿cuántos años por ahí ahora tienen los mayorcitos? Los Ya? mayorcitos han de tener 12 años, o sea, 12 años. 12, 13 años. Ah, bueno, sí. voy a esperar todavía a ver si es cierto eso que me está diciendo. Si no hay para ninguno, puede ser que me devuelve drogadito, se me devuelve... No, y justamente por eso es la importancia a que los padres acompañen a la educación cristiana de sus hijos. Ya, Porque nosotros solamente, como yo le digo a los padres en las reuniones que tuvimos, nosotros tenemos solamente los sábados, teníamos los sábados. Pero de lunes a viernes, ¿con quiénes comparten más? sí, con los Con papás, padres, evidentemente. claro. Entonces, claro. los padres son los que se tienen que encargar de inculcar la educación cristiana. Por la eso entonces ese iniciación CAFA, cristiana. Claro. la familia. Claro, niño y padre. Porque muchas veces nosotros no tenemos la cultura de leer la Biblia. Ahora estamos empezando porque los chicos llevan tarea, los padres llevan tarea, pero lo ideal sería que los padres aprendan y vayan a inculcar de a poquito las buenas enseñanzas, Claro. los valores. Porque eso uno nace, o sea, muchas veces es adquirido, pero muchas veces también uno ya nace con sus principios. Claro. Entonces lo ideal sería que tanto papá como niño juntos vayan formando el carácter para tener niños seguros que sean funcionales para la sociedad. Claro. ¿Y de dónde, Victoria, que te gustaron los niños así para comenzar exclusivamente con los niños? Me parece, ya por tu pinta, por tu cara, ya me di cuenta que vos sos bastante dulce para los niños. No, y a mí me encanta,
o sea, yo siempre... Siempre sonriente parece que te veo. Así veo, o ahora no vas a me estar sonriendo No, para la cámara. obvio, no. O sea, es dependiendo de la situación. Obviamente cuando la situación apremia me pongo seria. ¿En otras serio? veces no tanto. Te pones seria también. Ponete en voz seria, a ver, tía, No, mi amor. no, ahora no me voy a poner Ahora seria. justo te digo y no te puedes poner seria. No, pero ¿verdad? hay distintos momentos y situaciones donde apremia cierta seriedad. Seriedad, ¿verdad? Sí. Que automáticamente. Nosotros decimos lo en guaraní. Todo así decimos. La Sí, cara con de la cara mamá. de la persona. La cara de mamá. Con Agustín Arturito sí, algunas veces soy bastante seria porque a los niños muchas veces hay que corregirle. También. Claro, porque como no sos papá, no hay una escuela para ser papás. O sea, todo aprendimos, o sea, tratamos de inculcar lo mismo que nos inculcaron a nosotros. Claro, claro. Y por eso es muy importante ser cuidadoso con las palabras que le decimos a los chicos. Porque muchas veces los adultos de hoy día encontramos gente tan vacía, con tantos traumas. ¿Por qué? Porque son gente que atravesaron momentos difíciles en su infancia y eso arrastran en su adultez. Claro. Y vos inconscientemente y lastimosamente le transmitís eso a tu criatura. Claro. Por más que no tengas la intención de hacerlo. Pero eso es una realidad que hoy tenemos. Claro. Entonces muchos buscan asistencia psicológica, muchos se van a la consejería. En la parroquia hay, por suerte, nuestra parroquia, que es la de San Miguel, que tiene esos servicios para familias que realmente necesitan. Entonces por eso yo estoy plenamente convencida de que realmente es necesario cuidar la niñez de nuestros niños. Claro. Qué bien. Bueno, vamos a seguir hablando entonces, Victoria, muy interesante sobre este tema. También yo quiero hablar un poco de tu profesión, ¿verdad? Y de lo que estás haciendo también. También un poco de la familia, ya que estás diciendo que tenés dos niños, ¿verdad? Entonces, porque estamos diciendo jóvenes para los jóvenes en familia, sobre todo. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos nosotros en este domingo con Victoria Vallejos de Ñemby, ¿verdad? Sí. Entonces tu parroquia se llama San Lorenzo, ¿verdad? San Sí, Lorenzo. la parroquia Entonces es- la parroquia. Pero una de las comunidades, San Roque González. Sí, Allí donde- la parroquia nuestra es San Miguel, San Miguel. sí, de los Miguelitas. Ah, Y no, el- pero el nombre de la parroquia de Ñemby es San Lorenzo. Sí. Pero llevan adelante los Miguelitas. Miguelitas, exactamente. Los Miguelitas, que es la congregación, ¿verdad? Que la gran mayoría, esa congregación que nace en Polonia en realidad. Sí. Casi todos son los que vienen de Polonia. Hay también algunos argentinos, algunos paraguayos también tienen el seminario ahí, ¿verdad? Sí, exactamente. Así mismo. Ahora mismo está presidiendo como cura párroco el padre Arturo. Arturo, sí. Sí. Es nuevo, relativamente, ¿verdad? Sí, Creo que un año ya de nuevo que está por ahí. Hace 2 años va a 2 cumplir, años ya, sí. ya. El anterior, ¿cómo se llama? Padre Tadeo. Padre Tadeo, Tadeo, sí, él sí, está por Polonia. Por Polonia. Sí. Ah, volvió. Volvió. Sí. Bueno, entonces aquí estamos hablando con Victoria Vallejos. Contame un poco ahora, Victoria. Vos me hablaste de la parte esa de CAFA. Después, el otro de los niñitos, ¿cómo era? Iniciación, ¿verdad? y pasitos con Jesús. Pasitos con Jesús. Bueno, y me dijiste que ahí se encuentra también con los padres. Eso te quería preguntar. ¿Qué tal los padres? Participan verdaderamente. Los papás se van, porque una vez que yo veo que las mamás son las que participan. En tu caso, ¿cómo fue? En mi caso, gracias a Dios, los padres participan. Al principio, claro, siempre ¿Qué quiere hay decir escu- los padres? Y los padres. Papá y mamá me está hablando, voy a decir los padres y viene solo la mamá o la abuela. Bueno, en algunos casos, por ejemplo, cuando los padres trabajan, porque hay que destacar que muchos padres trabajan de lunes a sábado, algunos de lunes a domingo, entonces envían a los abuelos que se hacen responsables por los chicos, ¿verdad? Por sus nietos. Hay papás que siguen acompañando a su esposa, pero sí en la mayoría de las veces son todas las madres las que acompañan a sus hijos, realmente. Son más mamás. No. Y nosotros
Tenemos durante todo el año se desarrolla un libro, al igual que los chicos, rendimos, tenemos exámenes para fijar el conocimiento. Sí. ¿Y quién después les evalúa, por ejemplo, a ustedes los catequistas? Y los catequistas... ¿Se va al párroco, se va algún sacerdote, algún diácono? A ver cómo andan ustedes los catequistas en el seguimiento y en la educación de estos niños y de los papás. Bueno, a principio de año se hace sería como un... Retiro, formación. Sí, es una formación para la misa de envío, que son para los nuevos catequistas que van a incursionar en el año. Y ahí es una formación súper linda, donde también se realiza retiros. Entramos viernes, salimos domingo, termina con la misa central y nos van formando en distintas áreas. Pero realmente la formación de cada catequista depende ya de uno. Otra vez de cada catequista. Sí, de cada uno, de cómo uno se va preparando diariamente, cómo va desarrollando su clase diariamente. Porque nosotros tenemos nuestro material, que es la Biblia, tenemos el material que nos provee la parroquia. Y nosotros no tenemos que ser improvisados, o sea, tenemos que preparar días antes para dar un buen desarrollo a los chicos. Claro. Para que realmente ellos puedan aprovechar el conocimiento y puedan llevar algo en el día. Porque de nada sirve, vos llegás un sábado, no tenés preparado absolutamente nada y haces puros juegos. O sea, los niños realmente necesitan juegos para dispersarse un momento, pero también está el momento de que ellos necesitan aprender. Claro. Pero está también el aprendizaje que se llama aprendizaje lúdico. Sí. ¿De qué sabes esa terminología? Lúdica, o sea, el juego. Y a través de los juegos... ellos aprenden, aprenden también muy bien. Y bueno, y eso nosotros tenemos que ir preparándonos nosotras catequistas. ¿Y tus hijos, por ejemplo, ya van a ir a la catequesis o todavía no van a ir? Y el mayor capaz empiece este año. Ya. Sí, nosotros por ejemplo... Son chiquititos todavía, pero ya... Sí, pero ya nosotros, por ejemplo, en Iniciación Cristiana, tuvimos, o sea, yo tuve alumnitos que tenían 4 añitos. O sea, apenas agarraban el lápiz como para poder o la crayola, pintar. Sí. Y después ya en Iniciación es un poco más complicado porque la criatura necesita entender y necesita estar más o menos leyendo, claro. Pero ya tiene palabras. Claro. Ya tiene palabras. Ya tiene palabras, claro, los materiales. De 4 años todavía no, ni al preescolar ni nada. Netamente de manera lúdica lo que le está enseñando acerca de Dios. A los niños. Claro. Sí, a los niños pequeñitos. O también para que tengan una formación, exactamente, por la escucha, ¿verdad? Sí. Sería más por la escucha, la obediencia, el saber un poquitito y también lo que se dice, el socializar, ¿verdad? Sí, porque exactamente. La palabra iglesia de por sí significa el estar en comunidad, darse cuenta que no estamos solitos, el famoso cuatijaño que decimos, ¿verdad? Sino que tenemos que encontrarnos en comunidad. Claro, y también vos les estás enseñando cómo ellos se deberían de comportar en la misa. Porque muchas veces cuando sos chiquitito, vos estás en la misa y empezás a saltar, no te quedaste, que es normal de la criatura. O sea, la criatura claro. necesita, no se puede quedar quieto en un momento. Entonces vos le dices, mira, vos estás en la casa de Dios, tenés que comportarte de tal manera, no tenés que hacer esto, para que mamá no se desconcentre, porque muchas veces los padres se van con toda la intención de aprender, pero la criatura también, que tiene que ir a acompañar para ver cómo se desarrolla y ver el ejemplo de sus padres yendo a misa. Entonces no permiten apreciar, por ejemplo, la humildad del sacerdote, porque están pendientes a la criatura que no le pase nada, que esté atento. Claro. Entonces por eso es muy importante, de igual manera, aunque la criatura no quede quieta, por lo menos que se vayan en familia, porque es muy lindo irse a la misa en familia. ¿En serio? Sí. Ya. Mis padres, por ejemplo, siempre iban a misa, principalmente mi mamá. Mi mamá es súper creyente y ella siempre se iba a misa y ahora le lleva a mi papá. Ya. Entonces los dos siempre van. Entonces es un ejemplo. Claro. ¿Y ustedes detrás de eso? Y nosotros también. ¿O ustedes también era eso? No me quiero ir, quiero dormir. No, realmente nosotros éramos de eso. Ah, sí, eran de eso. ¿Y después? Sí. ¿Y después? Y después te vas transformando conforme vas conociendo y vas experimentando. Y después te hiciste catequista. Exactamente. ¿Y tu hermana también fue catequista? ¿Es catequista o no? No, es Fabiola, se llama Fabi. Fabi no es catequista. ¿Qué era que ella estudiaba, me dijiste, o ya licenciada? Sí, Fabi es licenciada. Ella es diseñadora industrial con énfasis en diseño gráfico. Ya. Sí. Eso me dijiste, sí. Qué interesante. Sí, pero ella no entró en eso. No, pero no. ¿Y tu hermano, el que vuela bien? No, que bien vuela.
Lo interesante de ella es que cuando hay cualquier actividad en la capilla, ya sea apoyada, porque sea los San Juanes que tenemos, que para involucrar a los jóvenes de confirmación, ellos siempre están presentes. ¿En serio? Ayudándonos, acarreando cosas, viendo qué puedo llevar, los premios. Entonces, por lo menos ayuda, y el interés de poder aportar algo a la comunidad es lo que se le agradece a uno. Pero eso es porque ellos eran antes por propia iniciativa o porque vos la agarrás y medio de la oreja. No, por iniciativa propia. ¿No? Por iniciativa propia. Ya. O sea, te quieren ayudar y están contigo. Y les gusta, porque realmente si es que no fuera un interés de ellos, no se iban a, como dicen los jóvenes, no se iban a aprender a eso. No se prendieron. Sí, pero siempre cuando necesita algo de la capilla, siempre ellos están presentes. Sí. Bueno, y decime vos, porque yo te quería preguntar también, porque dijimos el otro tema que queríamos desarrollar un poco, entre eso que está diciendo y estamos desarrollando y hablando un poco de la catequesis y tu trabajo, por ejemplo, o tu especialidad. ¿Se puede verdaderamente llevar? Y vos tenés también ya tu familia, ¿verdad? A pesar de que 29 años, bueno, con tu familia, con tu esposo, con tus hijos, y ahora que de nuevo vas a retomar, ¿verdad?, la parte de la catequesis con los niños ya que te gustan. Y el trabajo, porque yo una vez escucho a algunos que me dicen, no, padre, yo no puedo porque yo trabajo. Es cierto que eso no se puede, cuando uno trabaja también no puede ir a la iglesia, eso que es cierto. Bueno, y todo es mucha voluntad. ¿En serio? Sí, y el de realmente querer servir a la comunidad no es imposible, pero tampoco no es muy fácil. Claro. Porque cuando no trabajamos 8 horas, algunos 9, 10, ¿verdad? Como se le presenta. Y de acuerdo a qué empresa, ¿verdad? Que te explota o no te explota, ¿verdad? Algunos 12 horas y ni el sueldo mínimo te pagan. Sí, bueno, y lo que sí que después tenés tu casa, tenés tu esposo, tenés tus hijos están en el caso de los míos están en la escuela, van aprendiendo, entonces, y al día siguiente se genera una rutina, ¿verdad? Empezás con lo mismo, pero siempre también está el querer enseñar y el querer dar un tributo a tu comunidad, ¿verdad? Claro. Porque yo crecí en esta capilla, yo hice mi primera comunión, mi confirmación, entonces es como querer darle un retributo a todas esas personas que también dieron su tiempo. Claro. Porque mis catequistas eran 2 personas geniales, se llama Betty y nosotros te llamamos tío Pino. Ellos eran geniales. Si yo fui catequista gracias a ellos. ¿En serio? Y le mando un saludo porque ya sé que están viendo. O sea que ellos ahí te engancharon. Sí. Ellos son un matrimonio. Ah, era matrimonio. Sí, ya. Fueron matrimonio y siendo catequistas, fueron nuestros catequistas, estuvieron los 3 años de confirmación con nosotros y era increíble cómo te enseñaban con la realidad. Ya. Porque cuando sos joven hay muchas situaciones que se te presentan en el día a día y muchas veces tus padres no te comprenden porque toman como si fuera que no es importante. Claro. Pero porque ellos están en otra fase, ya están en otra etapa. Claro, o sea, ya superada. Sí, en una etapa exactamente. Superada. En una etapa superada, pero nosotros jóvenes necesitamos esa comprensión. Claro. Y ellos, tía Betty y tío Pino, eran tan amorosos que te daban esa confianza. Y entonces vos de ahí que querés ser amorosa. Bueno, muy bien, Victoria, vamos a continuar eso y vamos a volver en el próximo bloque, ¿verdad? Y vamos a seguir hablando un poco de esto porque me interesa, porque muchas veces yo escucho de eso, ¿verdad? No, padre, yo trabajo, yo estoy muy ocupado. Entonces, Dios en Buma, estoy pintando, me ve al costadito porque yo estoy trabajando, ¿entendiste? Bueno, volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos aquí con Victoria Vallejos, ¿verdad? Que viene desde Ñembuy, la parroquia San Lorenzo de Ñembuy. Ahí están los Miguelitas, que tienen también su seminario, ¿verdad? Sí, exactamente. Algunos de los seminaristas están conmigo ahí en Lambaré, también en el seminario mayor.
y jóvenes muy, muy buenos, ¿verdad? Que salen toda esa zona también de Ñemby, la gran mayoría de estos jóvenes, fruto ya de la parroquia. Bueno, Victoria, coméntame un poco porque yo ahora quiero saber esto de tu especialidad, de tu trabajo. Licenciatura, me dijiste. Sí, yo soy licenciada en Relaciones Internacionales. Sí. Realmente es una carrera relativamente nueva en nuestro país. Ya. Es un abanico de oportunidades. Tenemos el área de política, que es la Ya. que más se enfoca. Ah, ya, La ya. parte Sí, por eso de- cuando dijiste eso yo justo pensé hacia el área política. Había Sí. escuchado a alguno también que vino aquí, me habló y me desarrolló de la política, ¿verdad? En Sí. ese sentido internacional. Sí, Bueno, después después, está el área justamente el e-commerce, todo lo que es el comercio internacional. ¿cómo se dice? E-commerce. E-commerce, Así, sí. e-commerce. Y- ¿Qué terminología? Un terminología inglesa. ¿verdad? Y después está el área de finanzas, que también tenemos finanzas internacionales, como para entender todo cómo funciona el mercado. Y marketing, que O sea, eso, por ejemplo, cómo funciona el mercado, más bien es como asesoramiento entonces, ¿verdad? sí se podría dar un asesoramiento. O como Es más bien- administración. Exactamente, nosotros dentro de la carrera de relaciones tenemos administración, una administración donde tenemos finanzas internacionales, tenemos la parte jurídica, que Ah, los también primeros... lo sí. jurídico. Y claro, porque todo... ¿Qué o sea, se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? cómo se ¿Cómo se puede- puede negociar? Claro, porque todo estado o todo mercado tiene sus leyes. Entonces vos Claro. tenés que conocer como para proteger los tuyos y para no violar el del otro estado, del otro gobierno. Claro. Entonces, es realmente muy amplio, pero vos te podés O sea, especializar. vos, por ejemplo, te sentís, por ejemplo, capacitada para llevar adelante el comercio internacional del Paraguay en el mundo. Claro que sí, pero... como- Quiero saber a ver vos y cómo me responden. No, demasiado grande. Si me decís eso, ya no me creemos entonces. No, claro que sí, pero siempre uno se debe, si va a tomar una responsabilidad grande, también estaría bueno que se especialice en eso. Claro. El área donde yo me estoy enfocando ahora es en el marketing nacional ahora, y en la publicidad propaganda. O sea, realmente es la publicidad. En serio. Entonces, Entonces yo te nosotros- voy a contratar para que me haga publicidad y me haga venta y marketing de jóvenes para los jóvenes o para la televisión Claro, de Yañez, claro, por ejemplo. porque nosotros Eso sí, utilizamos- entonces es tu área. Sí, nosotros utilizamos una base de datos para realmente conocer cómo está nuestro mercado, Ah, ya, hasta dónde podemos llegar. ya. Y analizamos la competencia. Obviamente, toda empresa necesita Mira, saber nosotros cómo está ahora no su- tenemos competencia, somos el primer Entonces, es un canal punto de ventaja. católico, Entonces, estamos primer en- canal es católico, una el único. ventaja, es un plus. Bueno, toda la ventaja, pero necesito que salga. Todavía no estamos despegando. A ver si vos nos ayudas a despegar. Claro que sí, vamos a hacer todo. Y ahora hay muchísimas facilidades, están las redes que te ayuden a impulsar. Entiendo. Sí, entonces realmente hoy para hacer el marketing en sí, empezás con las redes sociales y luego ya que es mucho más costoso, obviamente, son los espacios publicitarios de los canales. Ya. Como por ejemplo, a ver un poco, ya que estamos con eso, yo por ejemplo le quiero vender ahí a las empresas, ¿verdad? O sea, que me ayuden. No sé si ayudar o vender, como yo tengo que decir, un canal católico. Pues yo por ejemplo me voy así a las empresas, ¿verdad? Les entrego la carpeta. Ah, mira, País Cabaña, mira, es muy lindo, padre, su obra, espectacular. Pero pues ni un centavo no quieren poner publicidad. ¿Vos cómo me harías eso? A ver un poco si me orientás un poco, che. Bueno, primeramente siempre se mide en el rating, Eh. porque vos tenés... Nosotros rating number one, todo el mundo ve eso porque quieren rezar, el único canal pues, de verdaderamente cristiano, de oración, de presentación de valores, principios del evangelio. Primeramente, cuando, por ejemplo, un producto nuestro se va a lanzar y queremos nosotros entrar en algún mercado específico, necesitamos medir el rating. El rating para saber, en cuanto a publicidad, qué alcance tiene de la población que va a ser posible compradora de tu producto. Claro. Ahora, decime un poco, esta cuestión del rating. ¿Quién te da a vos el rating? Porque eso también, no sé si te das cuenta en la cuestión de la política, por ejemplo. Ellos compran y le dice un número, usted está en primer lugar y a veces yo estaba en último lugar. O sea, ¿cómo yo también puedo creer en esos que me están vendiendo guau? Porque el rating pues se hace sobre una cierta cantidad nomás también. Es un Exactamente. porcentaje. Es un ¿verdad? porcentaje de tu mercado Y que claro, estás abarcando. por eso. En caso nuestro, nosotros nos basamos en datos y en cuanto a ventas. Entonces nosotros al mes tenemos ciertos objetivos. Entonces vos estás invirtiendo en publicidad. Entonces la manera que nosotros sabemos de que realmente estamos
estamos llegando a nuestro público es en cuanto a ventas. O sea, si se vende Si se realmente vende, después de tu ¿verdad? publicidad. Sí, claro. Pero entonces tenés que probar. Entonces, claro, exactamente. Entonces, si nosotros tenemos ventas, pero para llegar a esa cantidad de ventas nosotros tenemos que invertir en publicidad. Hacemos el posicionamiento de marcas que le llamamos. Claro. Entonces, se paga espacios, en cartelería, lumínica. Bueno, pero eso es lo que yo necesito. Porque si la gente no se lanza, ¿verdad? Solamente piensa, no, yo ahí no. ¿Entendiste? Sí. Pero sin embargo, mira que yo recorro muchísimo, por todas partes. ¿Dónde me voy? Padre, siempre veo su programa. Padre, usted, padre, esto. Ay, por fin le puedo ver en vivo, en directo, ¿verdad? O sea, yo, eso yo, ¿verdad? Lo que la gente. Pero el asunto es que los otros que tienen que empalmar y que están en las empresas, no le interesan porque ellos piensan, ¿verdad? Claro, que un programa no, ¿quién va a ver a este cura que está hablando ahí, ¿verdad? Bueno, y realmente ya va como conciencia del empresario, creo yo. Porque el estar en un canal católico, hacer publicidad en un canal católico, obviamente es muchísima la ayuda que va a ofrecer al público en general. Porque si bien las personas que pasamos en los hospitales con nuestros familiares, lo único que te aferra a contenerte, porque es muy difícil, porque me pasó con una tía hace años, es ver un canal católico. Arañé, es lo único que Sí, está ahí. O si no, el doble TN. O si no, pero ahora, en las redes, cuando pasan los videos que suele pasar acerca de la palabra, entonces te llena de esperanza, te llena de fe. Entonces, realmente es seguir apoyando el canal. Claro. Porque hay muchísima gente que te sigue. Vos decís, ¿qué va a ver a las 12 de la madrugada? Hay gente que no duerme estando en los pasillos, lastimosamente, porque esperamos en pasillos. Entonces, te aferras a eso. Es como esperanza. Y obviamente, ver tu producto, un producto nuestro, a la madrugada, vos pensás, no, a ver, no, pero hay millones de gente que están despiertos. ¿Por qué? Porque están en los pasillos esperando a sus pacientes. A esperar el primer... ¿Cómo se dice cuando viene el doctor al día siguiente? El diagnóstico de tu paciente. Primer diagnóstico. El primer diagnóstico, que es a las 6 de la mañana. Como haya aferrado a la oración. Y entonces, no, eso es cierto, porque yo visito mucho los hospitales, sobre todo los hospitales privados, los sanatorios, porque, viste, ellos sí tienen la televisión. En IPS o en los otros hospitales no hay televisión en las piezas. Sí, en las piezas. Pero en los pasillos es cierto, todos tienen un poquitito, por lo menos, algo para distraerse. Y siempre me voy y encuentro, ahora hoy me encuentro mi cara ahí que está hablando, ¿verdad? O sea, sobre claro, algo. Y es reconfortante porque lo único que te queda en ese tipo de situaciones es Dios, aferrarte a Dios. Bueno, entonces, eso no me quería saber de la cuestión de marketing. Ese es tu trabajo, entonces. Quedas contratada. Muchas gracias. Está bien. Bueno, pero lo que yo quería saber, ya que estábamos hablando, ¿verdad?, de este servicio que estás dando también a tu comunidad, verdaderamente entonces se puede, trabajo, especialidad, ser mamá, ser esposa, etcétera, y ayudar también a tu comunidad, entonces. Se puede siempre y cuando tu pareja sea tu compañero. Ya. Si es que los dos se ponen de acuerdo y él te ayuda, es tu apoyo para todo. Porque cuando vos sos catequista tenés tus reuniones, que son entre semanas, o sea, tenés que venir del trabajo de tu facultad a algunos, tenés que quedarte en la reunión y terminar a las 9, a las 10, volver a tu casa, tenés que estar con tu hijo, prepararte otra vez para el día siguiente. Entonces, si tenés la ayuda idónea, que es tu esposo, sí se va a poder. Es cuestión de... Y eso, Génesis, capítulo, ¿cuánto? 2, versículo 20 decía, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer una ayuda idónea. Sí, entonces sí es posible. Ya. Y vos tenés una ayuda idónea. Tengo a mi esposo que es mi ayuda idónea. O vos sos su ayuda idónea. Y nos complementamos. Está bien. Entonces, vamos a la media naranja. La media naranja, está bien. Bueno, ahora sobre todo con respecto al resultado con los niños, porque hace rato yo te dije, ¿verdad?, ¿cuántos años más o menos tienen estos niños? Ahora ya están teniendo 12 años más o menos, o sea que ya son medio adolescentes, ¿verdad? Sí, están en una edad crítica. Claro, por eso la adolescencia, el nombre lo oye, dice adolecer, dolencia, de ahí viene la palabra adolescencia, ¿verdad? Sí, porque vienen cambios en su vida. Claro. Entonces no solamente el cambio físico, sino el cambio mental. De la mentalidad es lo peor, sí. De la mentalidad. Sí, entonces están expectantes a querer intentar o probar nuevas cosas. Entonces, siempre por eso el acompañamiento nuestro, de parte cristiana, pero también
como yo digo, el mejor maestro, aparte de Jesús, son los padres. Claro. No, y sobre todo aquí pues entra ya el aspecto psicológico, en realidad Claro. estamos hablando, y veo que vos estás muy preparada psicológicamente también, ¿eh? Veo. ¿Por qué? Y porque justamente el dolor, digamos, la adolescencia, es dejar de ser niño. El niño puede recibir todo de su mamá, de su papá, el cariño, chu, 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 un besito, besito. Eso fue el niño, y le gusta, quiere ser mimado, se va con su mamá. Cuando comienza la adolescencia, ¿qué es? Se quiere independizar. Sí. Ya no quiere más la caricia de su mamá, el besito, no. Quiere su espacio. Su espacio. Y eso es lo que muchas veces las mamás y los papás no entienden. Sí. Y entonces, por eso es que los niños, los adolescentes, después se rebelan contra sus padres. Porque la mamá es una mamá clueca, o el papá es un papá clueco, ya eso veo, no sé cómo le tengo Sí, que llamar. Y totalmente. entonces, no entienden ese pasaje, ¿verdad? Entonces los niños ya no quieren ser niños, el adolescente ya quiere ser independiente, yo ya soy, ¿verdad? Yo Claro. alguna vez le pregunto a un niño, ¿cuántos años tenés? Le digo, tengo 12, ya casi 13, te dice lo enseguida, como que ya quiere ser más grande, ¿verdad? Sí, porque ellos ya están pensando por sí solos. Claro. Cuando sos pequeño, vos a tu hijo le manejas con la mirada. Así, O le manejas a tu hijo con tu mirada. Sí, muchas veces. Agustín, Arturito. ¿Verdad? Entonces, una forma de que estén quietos, ¿verdad? Tipo que, Claro, no, claro. que no hagan sus travesuras. Sin embargo, cuando ya empiezan la adolescencia, vos no le podés manejar de esa forma, porque ellos ya piensan de una manera diferente. Ellos ya quieren expresar lo que piensan. Claro. Entonces, el querer, la mayoría, muchas veces es, bueno, cállate. Tipo, no, más que nada lo que Claro. entonces no le da el espacio a tu hijo de poder expresarse. Claro. Entonces ahí es donde hay el choque. Claro. Ya no Y es- claro, al ser independiente es como decir, yo también puedo opinar. Yo también, claro. Entonces vos le tenés que escuchar. A ver Claro. qué dice, a pesar de que dice una macanada, ¿verdad? Pero, Pero escucharle para que se sientan también que es importante lo que él dice. Claro, Porque de ahí pues la importancia que le das a tu criatura. claro. Creo que ahora todos los padres le van a mandar a su hijo junto a vos para que le haga la catequesis. Van a ser bienvenidos. Bueno, Porque muy bien. Sí. la finalidad de esto es justamente de acercarnos Claro, claro. a Jesús. Porque tantas cosas que pasan hoy día en nuestra sociedad, entonces lo único que nos queda es enfocarnos y realmente redimirnos ante Cristo Jesús. Claro, qué bien. Bueno, así entonces estamos hoy con la visita de Victoria Vallejos. Ella está casada, tiene 2 hijos, catequista, retoman este año 24 de nuevo con los niños, pasitos de Jesús y así sucesivamente. Bueno, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Muy bien. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y hoy estamos en este domingo con Victoria Vallejos. Victoria, estamos terminando nuestro programa. Vos sabés que el tiempo verdaderamente es tan corto cuando uno comienza a explicar, a vivir y sobre todo transmitir también su propia experiencia, ¿verdad? Porque nos toca a nosotros y parece que nuestra vida fue tan larga a pesar de que todo se vuelve siempre cada vez más cortita. Bueno, nosotros pedimos en este último bloque, Victoria, un mensaje, ¿verdad? Para los padres, para los jóvenes, para los niños, por ejemplo, para tus niños, a quienes vos formaste, a quienes acompañaste, y en fin, a todos los que nos están siguiendo también hoy a través de este programa, Victoria. Sí, primeramente dar un mensaje a los padres que sigan acompañando a sus hijos, que se tomen el tiempo verdaderamente en acompañar sus catequesis, porque
es una inversión para tener una vida cristiana feliz, para que se inculquen de valores, de principios, porque lo que se aprende en la iglesia no es nada malo, no te enseñan a robar, no te enseñan a mentir, todo lo contrario, te enseñan a formar un criterio, te enseñan a formar en valores, a que sean chicos sanos y que cuando realmente lleguen momentos difíciles, porque todos atravesamos momentos difíciles, entonces cuando lleguen esos tropiezos de la vida, porque la vida muchas veces te da ciertos tropezones, claro. Entonces que vos te puedas abocar, que tu primera salida siempre sea Jesús, en que no pienses irte a abocarte a las drogas, al alcohol, sino que siempre tu primer recurso sea Cristo y sea tus padres, ¿verdad? Porque los que siempre te van a acompañar y siempre van a estar al lado tuyo son papá, mamá y la gente que realmente te quiere, porque siempre hay buenos amigos, pero nadie como son los padres. Claro, eso es importantísimo. Sí. Eso los padres, bueno, ¿y qué tal con los chicos, con los jóvenes, etcétera? Y en cuanto a los jóvenes, yo también soy joven, estoy estudiando nuevamente, o sea, me estoy especializando, estoy estudiando Derecho, y que sigan estudiando. ¿También estás estudiando Derecho? Sí, estoy ya. Eso no me dijiste. Mira un poco. Sí, estoy en el tercer año de la carrera de Derecho, entonces, que si bien escuchamos tantas cosas negativas en los periódicos, tantas injusticias realmente, porque para la gente que trabaja, que después del trabajo tiene que ir a estudiar y tiene múltiples compromisos, pero que siempre al ver ese tipo te llena tanta rabia, diría yo, de que uno se esfuerza para salir dignamente, responsablemente y honestamente, que no se aflijan. Hay un salmo que a mí me encanta, que es el Salmo 37, entonces les invito a que puedan leer, donde dice que no debemos de envidiar el progreso del impío. ¿Por qué? Porque dentro de poco serán cortados como hierba. Entonces, para que podamos nosotros mismos llegar a cumplir nuestros sueños, pero de manera honesta, que nunca nuestros principios se vean invadidos. Claro. Que seamos personas íntegras, porque al fin y al cabo nosotros en esta tierra es tan efímero, o sea, vivimos tan poco tiempo, pero nosotros ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos para lo que viene después, y el después es eterno. Claro. Entonces, prepararnos, ser buenas personas, a pesar de tantas cosas que ocurren hoy día, de que realmente seamos personas buenas, que seamos buenos cristianos, en que nos solidaricemos con el que está al lado, que no seamos siempre yo, el claro. yoísmo, que tratemos de evitar en lo posible, porque hay muchas necesidades, hay demasiadas carencias, no hace falta, en el semáforo le vea a cuántos niños que están pidiendo limosna y como si nada, o sea, no hacemos de los ciegos. Claro. Entonces, y sordos. Ciegos y sordos, entonces que apoyemos a nuestra comunidad. Y eso que dijiste recién me hace recordar, porque últimamente tenemos toda esta cuestión de los jóvenes, la cuestión del nepotismo, por ejemplo. Sí, y justamente porque una persona, como te había mencionado, padre, nosotros, tanto sacrificio es estudiar, para el que estudia y trabaja, para el que consiguió una beca, para el que los padres con su sacrificio le pagan la universidad. Entonces, genera pero no mucha soy de molestia. colegio top, vos no sos de colegio top. Ya no hay problema. No, pero ya... soy del colegio del Estado. Pero de igual manera no importa el colegio, lo que importa es que la gente quiera progresar. Y bueno, y por eso yo te estoy diciendo nomás cuál es nuestra realidad. Pero yo confío en... Y vos ahora estás estudiando Derecho. Sí. Esperemos que después ponga las cosas bien derechitas. Ojalá, pero justamente eso no es solamente cuestión de una persona, hay 2, 3, 4 personas que tenemos que tener los mismos ideales. Claro. O sea, el querer ver progresar al país, porque yo trabajo para mis hijos, y realmente no es la realidad que yo quiero para mis hijos. Claro. Es totalmente triste que con el Jesús en la boca vos le tengas que llevar a tu hijo porque no sabes si va a volver con vida. O corre tanta droga por todas partes como si fuera algo súper normal, a sabiendas de las autoridades, y nosotros estamos acá. Claro. Entonces, que seamos realmente que seamos sus actores de nuestra sociedad. Claro. Porque de nada sirve nosotros tratar de ayudar a nuestra comunidad, una parte, o sea, todos debemos poner nuestro granito de arena. Yo ya estoy viendo cada vez más, Victoria, que a vos te van a llevar tuitos ya los hijos de Eva, que vos seas su catequista. Sí, si así le vas a formar a todos estos chicos. No, entonces te van a volver todos revolucionarios. Pues. Y yo creo que sí necesitamos más gente de pienso, gente que quiera cambio.
Bueno, muchísimas gracias, Victoria. Gracias a entonces, usted, Padre, por la invitación, mensaje. por este espacio. Sí. Bueno, por este mensaje. Nosotros siempre concluimos con la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces, vos acabas de decir, ¿verdad? El Salmo 37, ¿verdad? Sí. Ese es un salmo que justamente habla de la suerte del justo y del malvado. Mirá qué interesante. Y lo que vos acabas de decir, ¿verdad? Qué interesante, porque hay todo un salmo que habla. David es el que escribió este salmo según la Biblia, ¿verdad? No te exasperes a causa de los malvados, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se secarán como el pasto y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y practica siempre el bien. Habita en la tierra y vive tranquilo. Que el Señor sea tu único deleite y Él colmará los deseos de tu corazón. Encomienda tu suerte al Señor, confía en Él y Él hará su obra. Hará brillar tu justicia como el sol y tu derecho como la luz del mediodía. Descansa en el Señor y espera en Él. No te exasperes por el hombre que triunfa con el mal, ni por el que se vale de la astucia para engañar a los demás, para derribar al pobre y al humilde. Domina tu enojo, reprime tu ira, no te exasperes, no sea que obres mal, porque los impíos serán aniquilados y los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Bueno, este salmo continúa. Qué lindo que es. Yo no había reflexionado, este salmo tan maravilloso, justamente para lo que estábamos hablando, sobre todo esto del nepotismo, etc. Sí, yo comparto también contigo, Padre, porque realmente es un salmo que me llena muchas veces de tranquilidad cuando veo tanta injusticia, ¿verdad? Ante la injusticia, entonces vos te mueres. Entonces te da tanta rabia, pero después sí, no. El bien siempre triunfa. Tiene que triunfar. Tiene que triunfar. No sabemos cuándo, pero en Paraguay tiene que triunfar alguna vez, ¿verdad? Claro que sí. La justicia, como siempre el refrán que conocemos, la justicia divina tarda, pero siempre se hace llega. Cumplir. Sí. Qué bien. Bueno, así entonces estamos agradeciendo hoy a Victoria Vallejos, catequista, mamá de familia, 2 hermosos niños, me dijiste, ¿verdad? Entonces, 2024, a retomar tu cumpleaños, ya pasó 6 de enero. Espero mi entonces, regalo. No, vos fuiste el regalo para tus padres. Y ahora nosotros te vamos a hacer llegar el regalo también. Y bueno, y así, queridos amigos, nosotros nos vamos despidiendo. Pedimos que se realice esto que el Salmo 37 también nos dice. La calma, pero sobre todo el seguir trabajando, el seguir sembrando, que es lo más importante, la bondad, seguir sembrando la justicia, seguir luchando también por los derechos de la nación, por los derechos del pueblo, de la gente, porque vivimos en una comunidad donde todos somos responsables los unos de los otros. Y así como siempre, yo les dejo ahora también la bendición del Señor, que les acompañe siempre, que les bendiga y que les mantenga en su santa gracia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.